estamos en Cerro Dragón, a 70 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el área por la que se firmó el primer contrato petrolero de Arturo Frondizi el 21 de julio de 1958. El 1 de mayo de 1958, Arturo Frondizi asumió la presidencia de la Nación. Su discurso ante un Congreso desbordante ocupó 22 carillas. Ese día explicó una vez más las bases de su política. Las riquezas del país son patrimonio de todos los argentinos y solamente un desarrollo armónico del país en su conjunto puede aprovechar por igual a todos sus hijos. Talleres y fábricas con máquinas como estas, reacondicionadas con alambres, arregladas como para ir tirando. Viejas locomotoras que después de 60 años, bien cumplidos de actividad, apenas consiguen llegar a destino sin que se les pueda hablar de planillas de horarios. Usinas de fin de siglo que 2x3 nos dejan a oscuras. Gastados caminos llenos de pozos que no se conservan ni se amplían desde hace 15 años. Ómnibus destartalados y por ende colas para viajar. Aunque suene increíblemente vigente, no se trata de una propaganda actual, sino de hace 50 años. Así se vivía en la Argentina hacia 1958. Hasta el 1 de mayo de 1958, más de la mitad de la energía que consumíamos la importábamos. Aproximadamente unos 11 millones de toneladas de carbón y petróleo. ¿No le parece una situación absurda la de un país inmensamente rico en reservas energéticas gastar el 30% de sus divisas en importar combustibles? Con esta propaganda, el gobierno de Arturo Frondizi intentó explicar uno de los ejes de su política industrial: dejar de importar petróleo para empezar a producirlo en el país y con ese dinero ahorrado invertirlo en la industrialización. Libraremos esta batalla del petróleo en todos los frentes. El primer mandatario, doctor Arturo Frondizi, vuelve a reunir a los periodistas para tratar en animado diálogo problemas de rigurosa actualidad. Él había elegido 3 objetivos: caminos, petróleo y acero. Nosotros llevamos una planilla paisada donde está obra por obra de caminos con el cronograma, y él personalmente analizaba si una obra estaba retrasada, preguntaba por qué. En petróleo teníamos por región y a veces inclusive por pozos. Una vez se incendió un pozo y no se podía apagar ahí, Frondizi personalmente llamó a Estados Unidos para que viniera un técnico a apagar el pozo. O sea que estaba comprometido con los hechos, con la realidad. Frondizi se decidió de manera muy pragmática por convocar, como había intentado Perón, al capital externo. Es decir, si nosotros no teníamos los dólares para perforar los pozos, hacer los oleoductos, etcétera, etcétera, que vengan las empresas extranjeras, que traigan esos dólares, que se lleven una parte de la ganancia, pero que a la Argentina le dejen el petróleo que la Argentina necesitaba. Frondizi convoca a un grupo de diputados nacionales, entre los que yo me encontraba, y pide que se lleven los contratos petroleros al Congreso y se debatan en el Congreso. Frondizi era consciente de la debilidad de YPF. Entonces inicia una política de entrega no de áreas en concesión como había hecho el Standard Oil con Perón. Entrega contratos de explotación, contratos de obra, y en 4 años, en menos de 4 años, Argentina pasa a ser importador neto de petróleo a ser exportador. Fue la batalla del petróleo. ¿Por qué una batalla? Porque para implementar su política petrolera,
Frondizi tuvo que cambiar su punto de vista. Unos años antes de ser presidente, cuando lideraba la oposición, Frondizi había escrito este libro, Petróleo y Política. Allí explicó que para que el país alcanzara el autoabastecimiento, tenía que hacerlo a través de YPF, es decir, del monopolio estatal. Su concepción era la del nacionalismo petrolero. Sin embargo, al asumir la presidencia, tuvo que reconocer que YPF, en ese momento, no estaba en condiciones de hacerlo y que había que convocar al capital extranjero. El giro que él da, pragmático, al convocar al capital externo, sorprende y a mucha gente irrita porque no era lo que esperaban de él de alguna manera. El sindicato petrolero, el histórico SUPE, que era un sindicato muy fuerte, enseguida empieza a oponerse y empieza a hacer huelgas muy fuertes contra la política de los contratos. Es decir que lentamente se va configurando un arco de opositores bastante extenso. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros buques, aviones y equipos militares, alimentan nuestras fábricas, la electricidad. Las explotaciones petroleras de Comodoro Rivadavia han sido intensificadas con nuevas exploraciones y descubrimientos de otros yacimientos de los que se extrae el oro negro en cantidades interminables. Bueno, los resultados fueron, desde el punto de vista de la producción de petróleo, muy exitosos, incuestionables. Tengamos en cuenta que la producción petrolera argentina saltó de 5 millones de metros cúbicos, números gruesos, en el año 58 a 15, cuando Frondizi tuvo que dejar el gobierno 4 años después. O sea, se triplicó en solamente 4 años. Prácticamente se llegó al autoabastecimiento en algunos meses, que era el objetivo de la política. ¿Qué quedó de todo ese empuje y desarrollo iniciado por Frondizi hace 50 años? Viajamos a Comodoro Rivadavia, ciudad emblemática de aquella batalla del petróleo, donde Frondizi sentó las bases de su política petrolera con la inauguración de los primeros 200 pozos. Hoy, 50 años después, tenemos 2.400 pozos en producción y estamos prácticamente alcanzando los 15.000 metros cúbicos de producción diaria. De hecho, acá a mi espalda podés ver el pozo PSG número 5 que se perforó en 1958, entró en producción en marzo de 1959 y aún continúa en producción y esperemos que por un tiempo largo. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país, para lanzarlo hacia adelante. Las alas argentinas surcarán todos los cielos y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso.